¿Existen lugares malditos en nuestro mundo? ¿Hay lugares donde suceden anomalías en el espacio y el tiempo? ¿Hay manos ajenas manejando lugares en la Tierra? Hoy es viernes y esto es Dimensión Misterio. Muy buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre es Alejandro Monleón y estoy una semana más con vosotros en Dimensión Misterio. Este espacio donde, ya sabéis, y lo repetimos todas las semanas, os queremos, hacer pensar un poquito, creer o por lo menos estudiar sobre versiones alternativas a la realidad y disfrutar. Porque el misterio es una faceta de la vida que hay que disfrutar. Como todos los viernes, tengo a mi izquierda a mi compañera Cristina Fernández. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches, Alejandro. Hoy me he marcado un objetivo. ¿Cuál? Dices que nuestros programas más interesantes son aquellos en los que no estoy, así que hoy creo que hemos preparado un programa muy interesante. Pero eso lo he dicho fuera de micro entre nosotros. Pero es que yo soy un rencoroso. Ya veo, ya. El misterio del rencor, ¿eh? Vamos a dedicar un especial y te entrevistaremos a ti. Cuando quieras. A los mandos técnicos en la pecera tenemos a Roberto, que Hola. se está jugando el sueldo. Sí. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Alex. ¿Hoy has venido con ganas de cortarme, de dirigir tú el programa o cómo está el tema? Si es necesario tendré que intervenir. Ya estamos, no pinto nada en este programa, pero bueno. ¿Cómo ha ido la semana, chicos? Pues la verdad es que bastante bien, sin parar. Y curiosa porque investigando sobre el tema de hoy, la verdad es que descubres cosas muy interesantes. Descubres cosas muy interesantes y de hecho ha habido información en la última semana sobre uno de los temas que íbamos a tocar, que al final un poco por lo repetitivo que iba a resultar el programa lo hemos dejado aparte, pero que no deja de ser curioso. Y bueno, también yo me pregunto, ¿cómo estará yendo el crucero este de los terraplanistas? Pues se supo que salían, pero nadie sabe si ya han llegado al fin del mundo. Igual se han caído directamente. Sí, seguramente. A más de uno se le va a caer la cuenta bancaria. Pero bueno, por cierto, chicos, a estas alturas, y la pregunta me parece un poco absurda, ¿vosotros creéis que la Tierra es plana? A mí me parece interesante que se crea que la Tierra es plana. Me parece bastante interesante. A ver, yo me imagino que depende de la dimensión en la que te encuentres. Oh, y de eso vamos a hablar esta noche. No, pero bueno, a ver, sin ánimo de generar polémica, evidentemente la Tierra es redonda, y ya lo dijo Pedro Duque, el ministro español, el antiguo astronauta. He estado ahí fuera y sé lo que he visto. ¿Y si todo es una conspiración? Pues muchas veces me lo hubiese preguntado, porque, a ver, muchas veces me lo pregunto, pero no en el aspecto de que evidentemente crees, pero porque te han dicho que tienes que creer en eso, realmente. Te han dicho que tienes que creer que el hombre fue a la luna, ¿qué tal? Y de hecho, lanzaba yo el otro día en una conversación con alguien a nosotros la vida nos han contado que es así, ¿vale? Es decir, que, por ejemplo, los nazis eran los malos y los que ganaron la guerra eran los buenos. Pero eso nos lo han contado, no ha habido un desarrollo en la historia y evidentemente los nazis cosas para estar orgullosos pues seguramente no hicieron ninguna, ¿vale? Más bien todo lo contrario. Pero ¿cómo hubiese sido el mundo, cómo hubiese sido la vida, la historia, si se hubiese escrito de la otra forma? ¿Cómo hubiese cambiado? Entonces al final pues vamos a una serie de creencias que entre comillas nos obligan a pensar así. Sí, bueno, si realmente te ciñes a creerte lo que te dicen, por eso hay mucha gente que tiene inquietudes. Sí. No, la certeza absoluta no la tiene nadie. Tú conoces lo que te han contado, pero realmente... Gente que está ganando mucha pasta con esto. Me encantaría algún día poder entrevistar y intentaremos hacerlo al líder de los terraplanistas en España, porque este chaval se monta un canal de YouTube y tiene que estar ganando pasta por un tubo por soltar pues lo que le viene en mente. Pero bueno, cada uno tiene su forma de pensar y si te replanteas las cosas, realmente no sabemos lo que ha pasado en otros tiempos que tú no has vivido, lo sabes de oídas. Tú créete aquello que vivas. Esa es mi opinión. Evidentemente, pero bueno, eso ya lo tocaremos en otros programas. De momento, pues vamos a recordar a los oyentes dónde pueden encontrarnos en internet, que es en Facebook, en Dimensión Misterio, en Twitter, @ovnisimisterio, en Instagram como Dimensión_Misterio, y como siempre os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal de iVoox.
Dimensión Misterio, y ahí encontraréis todos los programas que vamos colgando. Los colgamos generalmente pues entre viernes por la noche, sábado por la mañana. Y si os suscribís os llega la notificación y podéis escucharlo. Por cierto, no hemos dicho dónde estamos. Estamos en directo en Burjasot Radio 93.8 FM y los jueves en freshradio.es. Bueno, chicos, y para ir entrando en materia, ¿vale? Quiero lanzaros a vosotros también las 3 preguntas que he lanzado en la introducción del programa. ¿Creéis que existen lugares malditos en nuestro mundo? Sí, ¿por qué no? Ha habido casos y gente que lo ha dicho, ¿no? Como por ejemplo. Porque lo ha vivido. Como por ejemplo. Bueno, el pueblo este de la Cornudilla, por ejemplo. Bueno, pero ahí hablamos de. Vale, me vale. Me has reventado. ¿Cristina? Ahí, a ver, no es un lugar maldito como los que vamos a tocar esta noche, sino que es un lugar con una concentración de energía especial. Pero bueno, Cristina. Bueno, realmente lo que vamos a tocar esta noche también son lugares donde se concentran energías especiales, por lo tanto. Sí, yo creo que hay lugares que tienen una magia, algo diferente, sí. ¿Creéis que puede haber lugares donde existan anomalías en el espacio y el tiempo? Y ahora viene la pregunta ya para sacármela. ¿Qué es el tiempo? Pero bueno, eso no lo vamos a saber contestar. ¿Y qué es el tiempo? Pues escuchaba hace poco una definición de, no sé si era un astrofísico, que el tiempo como tal no existía y que se componía de una serie de archivos que íbamos almacenando que se podían manejar entre sí. En fin, es un invento nuestro, el tiempo, puede ser. Y es algo que nos lleva por el camino de la amargura. Claro. Necesitamos el tiempo. Pero bueno, nos estamos desviando. ¿Creéis que no lo necesitamos, nos hemos acostumbrado a estar controlados por el tiempo. El tiempo es lo único que se acaba en esta vida? No, se acaba la vida, no el tiempo. Bueno, también, joder, hoy me estáis reventando. Me voy, me marcho el programa. ¿Creéis que hay lugares donde existen anomalías en el espacio y el tiempo? Yo creo que sí, además es que no creo que... Yo el tema de las múltiples dimensiones me parece muy interesante. ¿Cuánto nos queda por saber? Sí, puede ser que sí. ¿Y puede haber manos ajenas manejando lugares en la Tierra? Y sé que Roberto va a decir ¿qué? Que sí. Pues ya está. ¿Y Cristina? También. El caso es que los oyentes no nos ven, pero si viesen las gesticulaciones que estoy haciendo me tomarían por loco. Pero bueno, dentro de... Creamos en que existe todo esto, ¿vale? O por lo menos hay una serie de lugares donde se han registrado, pues, llamémoslo incidentes, ¿de acuerdo? Cristina, vas a empezar tú, y vas a empezar con el Mar de los Sargazos. Cuéntanos, porque yo no había oído hablar de este lugar nunca antes. Bueno, realmente a día de hoy se conoce muy bien el Mar de los Sargazos. Se sabe por qué pasaba lo que pasaba, pero claro, tú imagínate que el primer testimonio que tenemos de este mar viene de Cristóbal Colón. Ubiquémonos antes. ¿Dónde está el Mar de los Sargazos? Pues el Mar de los Sargazos está entre el continente europeo y el americano, ¿vale? Está cerquita del Triángulo de las Bermudas. Sí. ¿Vale? ¿Qué zona? Por Dios, como país de Sí, Valencia. es una zona muy, muy conflictiva, todo ese trozo de ahí. Sí. Tiene en el oeste la corriente del Golfo, ¿vale? Luego por el norte tiene la corriente del Atlántico y por la parte sur las corrientes ecuatoriales, ¿vale? Entonces, más o menos para que os ubiquéis, pues ahí tenemos el Mar de los Sargazos, también conocido como Infierno Verde. El Infierno Verde. Ahora te contaré por qué. ¿Tiene algo que ver con Groenlandia? No. Pero Groenlandia, para quien no lo sepa, su nombre oficial o en inglés es Greenland, que significa Tierra Verde, aunque hoy la vemos blanca. A ver, se le llamaba Infierno Verde porque es un mar, ¿vale? En el que cuando tú llegas ves como si fuera una isla, es verde. Sí. Pero porque hay unas algas muy grandes que vienen desde la parte profunda del océano que flotan sobre la superficie, ¿vale? Entonces es lo que le da ese color verde. Aparte es muy curioso porque este mar gira en el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, cuando tú llegas a esa zona... Se me recuerda un capítulo de Los Simpsons. Sí, sí. Bueno. Pues cuando llegas a esa zona, ¿vale? Hay, pues digamos, una diferencia de casi 1 metro en la altura de un mar y otro. ¿En serio? Sí.
Sí. Por eso, por el tema de las algas, se le conoce como infierno verde porque antiguamente cuando llegaban los barcos a esta zona, muchos se quedaban atrapados en las algas porque les impedían el seguir navegando. Claro, al girar en el sentido contrario de las agujas del reloj, también se quedaban como en un bucle del que no podían salir. Y la gente moría de hambre en los barcos realmente porque se quedaban allí años y años atrapados. Pero, ¿esto va en serio? ¿De qué, Sí, ¿de qué época estamos hablando? ¿Cristóbal Colón? A ver, no es a día de hoy no, pero en aquella época sí. Además se le tenía mucho respeto a este mar porque además decían que era el mar en el que habitaba el Kraken. Sí, Piratas del Caribe, ¿eh? Bueno, sí, Piratas del Caribe retomó la historia del Kraken, pero era un monstruo marino muy temido en la época. Yo es que creo que hoy en día no somos conscientes de lo que gente como Cristóbal Colón, Marco Polo y demás hicieron. Porque claro, nosotros creemos, tenemos ese concepto de que se fueron en barco a explorar y nos imaginaremos un barco, vale, no tan grande como los de hoy y tal. Pero no sé si recuerdas cuando estuvimos el año pasado visitando aquella goleta en el puerto de Valencia. Sí. Ese barco era minúsculo, realmente, y era una recreación a escala real. Las narices que tuvo esta gente, con los pocos medios que contaban, y que encima consiguiesen su propósito. Bueno, no lo consiguió realmente Cristóbal Colón, sino que descubrió América. Básicamente. Sí, su idea no era esa, pero... Pero creo que no somos realmente conscientes de esta gente lo que hizo. A ver, realmente no sabemos valorarlo. A día de hoy lo tenemos todo tan fácil, todo tan accesible, lo conocemos todo tanto. Es que el hecho de que podamos estar hoy aquí en este estudio, retransmitiendo en directo, que tengamos luz, es que todo eso nace en un momento determinado por una persona que tiene alguna inquietud, busca algo, lo consigue, y caray, cómo se desarrolla todo. Y sobre todo el nivel, el ritmo de crecimiento que está llevando la vida, el mundo, la tecnología, que yo creo que no estamos realmente preparados para todo lo que está creciendo, que todo crece a un ritmo. Pero nos desviamos del tema. ¿Qué más nos puedes contar sobre el Mar de los Sargazos? Bueno, pues realmente un poco más. Habían leyendas urbanas. Se le conocía como la latitud de los caballos en su época, porque, claro, cuando los barcos se encallaban allí, la tripulación tenía que alimentarse de algo. Entonces, los primeros que caían en el barco eran los caballos. Y realmente la historia, la leyenda viene... No quiero saber quién eran los últimos que caían. Generalmente los tripulantes morían por inanición. Y la leyenda, la maldición de este mar en aquella época viene por eso, porque se quedaban encallados y el mar de los Sargazos se convirtió en un cementerio de barcos. Imagínate, eres Cristóbal Colón, vas con el barco el que estuvimos, llegas a esta zona y empiezas a navegar. No, el barco no avanza porque las algas no te dejan y vas muy despacio y empiezas a ver pasar buques a tu alrededor, fantasmas, vacíos, que no hay nadie, pero que siguen navegando y nunca cesan. ¿Puede ser este el origen de muchas historias, de muchos libros sobre barcos fantasmas y demás? Puede ser. Esta es una de las zonas. Luego te hablaré de otro, que el otro igual te va a gustar más. Bueno. El otro mar del que vamos a hablar. Perfecto. Cristina, ¿dónde nos habías dicho que estaba el Mar de los Sargazos? ¿Cerca de...? Del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Pues sí, y ese es el segundo lugar, el segundo punto negro en la Tierra del que os vamos a hablar esta noche. Creo que es el más conocido, personalmente. Por lo menos yo es del que más he oído hablar. Es al que más fama se le ha dado realmente. No Puede más ser. bombo. Y tiene un origen muy similar el mar de los Sargazos y el Triángulo de las Bermudas, porque también tenemos que volver a la época de Cristóbal Colón. Resulta que, bueno, la mística del Triángulo de las Bermudas todavía no se conocía así, evidentemente, comienza en el primer viaje de Colón a tierra, ¿no? A la nueva tierra. En el cuaderno de viaje informó Cristóbal Colón que vio una gran llama de fuego que se estrellaba en el mar una noche, y que semanas después apareció una extraña luz en la distancia, de noche también. También en este
en este cuaderno de viaje de Cristóbal Colón, apareció la escritura de lecturas erróneas en la brújula. Ahora bien, ¿dónde está el Triángulo de las Bermudas? Porque realmente no sé el concepto. Bueno, la idea que yo me he hecho toda la vida era que eran a lo mejor 3 islas en forma circular, en una zona muy pequeñita. Que formaban un triángulo isósceles, ¿no? Sí, y realmente no es así. De hecho, el Triángulo de las Bermudas no se considera un territorio registrado. No hay una denominación oficial a esto del Triángulo de las Bermudas. Tampoco está delimitado en los mapas. No es un golfo, no es un mar, no es un océano, ¿vale? El Triángulo de las Bermudas es un punto que se extiende desde Miami, en Florida, en los Estados Unidos, hasta la isla de Bermuda, de donde coge el nombre, y a San Juan de Puerto Rico. Si trazamos unas líneas imaginarias, pues evidentemente conformarían una especie de triángulo equilátero, que es lo que le da el nombre, por así decirlo, ¿vale? Pero la mística como tal, bueno, hemos comentado esta parte de Cristóbal Colón, ¿vale? Pero para el gran público todo comienza en 1964, cuando Vincent Gaddis acuña la frase Triángulo de las Bermudas en un artículo de una revista. Y a partir de aquí ya es pues donde estalla todo, como aquel que dice, ¿vale? ¿Por qué hizo este artículo? Bueno, pues Vincent Gaddis acuñó una serie de accidentes en la zona, incluyendo 3 aviones de pasajeros que en principio no presentaban problema aparente. Desde cabina se había dicho que todo estaba bien. Y 10 años más tarde, pues si no había ya suficiente con esta parte de leyenda, Charles Berlitz, en 1974, alimenta todavía más la leyenda con un bestseller que habla sobre esta zona. Claro, ¿qué es lo que sucede a partir de entonces? Pues empieza a hablar de extraterrestres. De que si la tecnología que había desarrollado la Atlántida, que estaría en esta zona, podía generar una serie de interferencias con los barcos y aviones que provocaban todas estas situaciones. Que si había monstruos marinos, deformaciones temporales, campos de gravedad inversa, que estaría un poco relacionado con lo que comentabas tú acerca del mar de los Sargazos. Los científicos decían que ahí no había nada. Realmente se habían señalado unas ciertas anomalías magnéticas, trompas marinas y también erupciones de gas metano en el fondo del océano, y esas podían ser las explicaciones, pero no hablaban ni de extraterrestres ni de misterio como tal. ¿Vale? Y bueno, pues para que veamos una serie de mitos y leyendas referentes al Triángulo de las Bermudas, lo primero que tenemos que saber es ¿qué es lo que hace tan llamativo a esta zona? Hemos comentado que Vincent Gaddis hablaba de 3 accidentes de aviones de pasajeros, pero realmente entre 1945 y 1965 5 aviones se estrellan en la zona. Se estrellan. Pero no solo eso, es que 10 barcos se hundieron también entre 1800 y 1963. Hay que tener en cuenta una cosa. Muchas de las menciones, mitos y demás que se hacen referencia, sobre todo en Internet, son falsas. No hay registros de ello. Lo que pasa es que, un poco por lo que comentábamos al principio, nos dicen que algo ha sucedido, nos echamos las manos a la cabeza, ¡ostras, cómo puede ser esto! Y no nos paramos a investigar. Creía que ibas a decir algo, Cristina. Me has dejado así. Pero bueno, como estábamos hablando, y un poco el origen del mito, y seguramente la desaparición más misteriosa en el Triángulo de las Bermudas tiene lugar el 5 de diciembre de 1945, cuando el vuelo 19, que era un escuadrón de 5 bombarderos de torpedos de la Marina de Estados Unidos, desaparece en el aire durante un entrenamiento de rutina. ¿Desaparecieron? ¿Tal cual? Desaparecieron, sí. ¿Por qué puede que crezca el mito? Porque tú puedes decir 1945, ostras, alguna guerra, les pegarían un petardazo, lo que sea. Era tiempo de paz. En esa zona no había registrado ningún conflicto ni nada por el estilo. O sea que esto es lo que alimenta el misterio. Además, los aviones estaban completamente equipados, todo revisado minuciosamente, y no tenía sentido. De hecho, salieron de la estación aérea naval de Fort Lauderdale, en Florida,
sin ningún problema aparente. Y claro, esto pues nos lleva también a el segundo caso más famoso del... Pero, Dime. perdón, ¿desaparecieron y no se volvió a saber nada más de ellos? ¿Nunca? Pues mira, te comento, ¿vale? Antes de perder el contacto por radio, enfrente de la zona de la costa de Florida, como hemos dicho, Miami, Puerto Rico y Bermudas, ¿vale? Dicen que el capitán del vuelo 19 dijo: todo parece extraño, incluso el océano. Y estamos entrando en aguas blancas. Nada parece normal. Estas aeronaves y los 14 tripulantes nunca fueron encontrados. Hubo una gran investigación por parte del gobierno de los Estados Unidos, se envió un avión de búsqueda y rescate con 13 hombres, pero nunca se sabe nada. Es más, ese avión también desapareció. Cristina, ¿cómo definirías tu cara en este momento? Es que a mí esto me llama mucho la atención. ¿No los encuentras y dejas de buscarlos? ¿O los encuentras y no quieres que se cuente lo que realmente ha pasado? La explicación que se da, vale, por así decirlo, no sé si es oficial realmente. Evidentemente hubo una investigación, porque si mandaron un avión a buscar a otro y también desaparece, pues tela, ¿no? La investigación indicó que todo se debió a un fallo de la brújula que condenó a este vuelo 19 y que las otras tragedias que tuvieron lugar, pues tendrían un fallo similar. Es decir, yo creo que es una explicación bastante un poco de vamos a quitárnosla de encima. Pero un piloto experimentado, si tiene problemas con la brújula, me imagino que ellos están preparados para solucionarlo de alguna otra forma. Cristina, estamos hablando de 1945. Pero también había pilotos preparados. Por supuesto que habría pilotos preparados, pero la tecnología no es la que es hoy en día y seguramente pero si lo raro es que un avión pudiese cruzar el Atlántico en 1945. No le quites méritos, hombre. Hombre, ya, pero es que tuve los bicharracos. Yo me fui a China hace poco y veías el pedazo de bicharraco con el que me fui a China, que cabían no sé cuántas cientos de personas y dices, pues es lógico, ya piensas, ostras, ¿esto cómo se puede levantar? ¿Y cómo puede recorrer? No sé si hay 12.000 kilómetros entre España y China, bueno, París en este caso. En aquella época, tela, ¿eh? O sea, que habría que tenerlos bien puestos si a mí hoy en día me da miedo un despegue sobre todo un despegue, imagínate por aquel entonces, o sea, no rezo, pero debería rezar todo lo que sé, vamos, todo lo habido y por haber. Entonces, claro, las desapariciones, pues lo que dices tú, pilotos experimentados, sí, se supone. Pero yo no sé cuáles eran los procesos de selección en aquella época para ir a la guerra, sinceramente. Pero bueno, dentro de las desapariciones destacadas en el Triángulo de las Bermudas, porque aquí tenemos que pensar que el Triángulo de las Bermudas ha hecho desaparecer todo. Buques de cargas, aviones, todo. ¿Vale? Evidentemente, esto alimenta los rumores de actividades paranormales, sobrenaturales, lo que hablábamos antes, ¿vale? Y bueno, pues durante todo el siglo pasado el Triángulo de las Bermudas se estuvo tragando buques y bueno, y cientos de vidas y demás, ¿vale? Pero el caso más destacado o más mediático, por así decirlo, nos lleva hasta el buque SS Marine Sulphur King. Un barco cisterna, no banco, convertido en transporte de azufre, ¿vale?, que quedó fundido junto con 39 tripulantes y desapareció cerca de la costa sur de Florida. Hablamos de Miami, costa sur. La última noticia que se tuvo de este barco, ¿vale?, del Sulphur Queen, fue el 4 de febrero de 1963, de hecho hace unos días hizo el aniversario, cuando envió un mensaje de radio de rutina. No hubo más comunicaciones, enviaron equipos de búsqueda para localizarlo y después de más de 2 semanas de búsqueda, el equipo de rescate solo encontró algunos salvavidas y restos del barco. Has dicho que quedó fundido. Eso parece. No encontraron nada. Evidentemente, como te digo, bueno, tenemos toda serie de teorías extrañas, fenómenos paranormales y demás, pero bueno, a la pregunta, ¿hay realmente algún misterio que explicar? El periodista Larry Kush, o Kuche, o como se diga, se hizo exactamente esta pregunta y su conclusión fue muy clara. No hay ningún misterio sobre extrañas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Él reexaminó exhaustivamente las desapariciones y realmente descubrió
que habría que ver qué investigaciones hizo, que la historia fue creada por errores, manipulación de misterios y lo que hemos dicho antes, pura invención. Nos han dicho que esto fue así y a partir de ahí tú te lo crees. Todo era pura fantasía. Sí que estaba el caso de estos aviones, estaba el caso de estos barcos y demás, ¿vale? Pero como nadie se apuró a hacer una investigación real, nos lavamos las manos, decimos que aquí hay tal y creamos un mito, ¿vale? El sentido común también nos puede llevar a deducir qué es lo que sucede. Es una de las zonas más transitadas a nivel de tráfico aéreo y tráfico marítimo del mundo. Tenemos que pensar que Estados Unidos, junto a China, es la primera potencia mundial. Hay un tráfico de importaciones, un tráfico de exportaciones. Cruceros, porque es zona turística, de las más importantes, ¿vale? Cruceros y aviones, evidentemente. Entonces, a nivel estadístico, no hay mayor siniestralidad que en cualquier otra zona de la Tierra, sino que hay prácticamente la misma. Lo que pasa es que a mayor número de barcos, pues mayor probabilidad de que haya hundimientos. Evidentemente, pues bueno, una serie de historias sensacionalistas y demás, ¿vale? Pero lo que está claro es que no desaparecían más aviones y barcos que en ningún otro lugar del mundo. O sea, la estadística no dice que sea un punto negro, ¿vale? Y bueno, sobre este tema, pues también la ciencia señala que no existe ningún científico. De hecho, ninguna causa científica, ¿vale? El científico australiano lea este apellido, Kruszelnicki, ¿vale? Señala que el número de embarcaciones y aviones que desaparecieron en esta zona es exactamente el mismo que en cualquier otro lugar del mundo si miramos porcentajes. ¿De qué hablábamos? Estados Unidos y tal, pero también está cerca del Ecuador, por lo tanto hay mucho tráfico. Así que bueno, con todos estos datos yo creo que es hora de enterrar este misterio del Triángulo de las Bermudas, tener bien claro que no sucede nada paranormal, que también se han registrado olas gigantes de 30 metros que evidentemente podrían hundir un barco, pero dudo que pudiese tirar un avión, los aviones vuelan más alto, y lo dejaremos pues como una bonita historia que ha generado libros, ha generado películas, ha generado series y quedará pues para la mitología de la era moderna. Roberto, que estás muy callado. Gánate el sueldo. ¿Qué opinas sobre el Triángulo de las Bermudas? No soy un gran experto, pero me llama mucho la atención que ocurran muchos casos de desapariciones de barcos, de aviones, de personas. No le encuentro ninguna... No sé, no encuentro ninguna conclusión de que esté pasando eso. No sé, no. Me parece espeluznante. Pero estadísticamente... Ya. Quita razones. Sí, lo sé. Uh-huh. Cristina, me habías dicho que el segundo tema que tenías tú preparado para hoy, el Mar del Diablo, me iba a sorprender. Cuéntame cositas. El Mar del Diablo, pues la primera vez que se habla de este mar es precisamente, como nos has dicho tú, en el libro de Charles Berlitz, que es el primer libro que se escribe sobre el Triángulo de las Bermudas, y es donde se hace la primera referencia a esta zona. Esta zona está cerquita de Tokio, está a unos 100 kilómetros al sur de Tokio, y es una zona que está alrededor de la isla de Miyake. Uh-huh. Realmente las historias y las leyendas acerca de ese triángulo, ese Mar del Diablo, como se le conoce, vienen de hace muchos años. En el año 1000 a.C. ya se contaban desapariciones. Bueno, dicen, que cuentan, como tú dices, porque nosotros no lo hemos vivido, que ya desaparecían pues barcos o personas y lo achacaban a dragones y bestias marinas. Uh-huh. En aquella época. La leyenda dice que es una zona, que en esa zona encontramos en las profundidades del océano, que está aún por explorar, sí, un antiguo reino sumergido
donde el tiempo se detuvo en algún momento y que permanece eternamente ahí. Se paró el tiempo, entonces todo lo que... Esos archivos. Eso es lo que cuentan las leyendas japonesas. Todo lo que ocurre por esa zona, esas desapariciones, digamos que están ahí, ¿no? Tiene algo que ver con este tiempo parado. Es más, hay testimonios, dicen que hay testimonios de gente que iba en barcos que pasaron sobre esa zona y que, digamos, perdieron un poco lo que era la noción del tiempo. Desaparecieron y al aparecer no recordaban qué había pasado. Alucino. Es muy parecido a la historia que nos cuenta sobre el Triángulo de las Bermudas. Sí. Además, es curioso porque es una zona donde en las cartas de navegación, en algunas aparecen islas, después en las que se elaboraban después, no aparecían esas islas, pero volvían a aparecer en las siguientes. Sí. Digamos que habían apariciones y desapariciones de tierra misteriosas, que unas veces estaban donde ponían las cartas de navegación, pero otras veces no estaban. Entonces todo esto generó bastante inquietud. En el año 1953, dadas las leyendas que habían y las desapariciones que se producían por la zona, el gobierno de Japón mandó una expedición para ver qué ocurría. Era el Kaio Maru número 5. Iban, pues digamos, a investigar la zona y actualizar toda esta información, intentar pues tirar por tierra los mitos, ¿no?, acerca de esta zona, de este punto negro, porque generaba bastante malestar. Sí. ¿Qué pasó con el barco? El barco se hundió en la zona y todos los tripulantes murieron, no se salvó nadie. O sea, estamos hablando, como en el caso del Triángulo de las Bermudas, el gobierno envía a hacer una explicación, o sea, una investigación, Exacto. y es fallida, pero porque hay un trágico desenlace. Y tan trágico como que el barco se hunde y mueren todos, no se salvó nadie. Alucinante. Tras esto, el gobierno de Japón sí que digamos que se inquietó un poco y sí que lanzó una advertencia de que era una zona aérea por la que convendría no pasar, porque no consiguen explicar exactamente qué es lo que ocurre. Sí que es verdad que es una zona con gran actividad volcánica en las profundidades, pero el problema es que muchas naves al pasar por ahí, muchos barcos al llegar o los aviones que pasan por ahí, sufren problemas con los sistemas de comunicación, dicen debido a fluctuaciones magnéticas que hay en la zona. Lo que no saben explicar es de dónde vienen. Es decir, volvemos a estar en un tema como el anterior. Energía electromagnética, vuelve lo que las brújulas y los barcos. Bueno, brújulas y cualquier sistema actual de navegación, porque no te estoy ¿Los hablando... GPS también? Sí, no te estoy hablando de hace muchos años. Actualmente pasa, por eso el gobierno la ha declarado como zona peligrosa, tanto para aviones como para barcos. ¿Habéis visto Perdidos? No. ¿Roberto? No. Joder. Algún día os voy a preguntar si habéis visto algo que hayáis visto. Difícil, ¿eh? Joder, es que, a ver, yo creo que ya se puede destripar Perdidos casi 15 años después, el último capítulo... No, bueno, 15 no, me he ido un poco. A ver, se ve que va. Casi 10 eso años te sirve, después... más o menos. Es que no se puede hablar aquí de series. ¿Habéis visto ya La Maldición de Hill House? Tampoco. Pero quiero decir, porque al final el tema del gran misterio uno de los grandes misterios en la Isla de Perdidos también iba sobre este tema. Al final la serie, para quien no la haya visto, va de un avión que se estrella en una isla, ¿vale? Y había una cierta energía electromagnética que hacía de esta isla como uno de los lugares más especiales en la Tierra. Entonces, claro, ¿podríamos hablar de que esta serie está basada en esto? No sé, o sea, como ficción, como historia de ficción, me parece absolutamente genial. A ver, es posible. Lo que pasa es que no es tanta ficción, porque, por ejemplo, Japón, entre el año 1952 y 1954, en esta zona llegó a perder hasta 5 naves militares. Después, esto fue cuando mandaron el buque para investigar, pero claro, 5 naves son muchas naves, y todas igual. 700 tripulantes muertos. No puedes explicar por qué, no sabes dónde están, no los has encontrado. Desaparece misteriosamente. También dicen, porque yo no he estado en Tokio todavía,
llegaremos, ¿Sí? iremos a investigar, que es una zona donde frecuentemente aparecen sobre las olas, sobre el mar, luces misteriosas y barcos fantasmas que aparecen y desaparecen. También aparecen luces misteriosas con bastante frecuencia en las Islas Canarias. Al final, es que realmente todo esto es apasionante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hablamos de zonas y, claro, siempre puedes creer que hay mucha parte de leyenda y esto, porque al final el Triángulo de las Bermudas, como hemos podido ver, se ha convertido más en un negocio realmente que en un misterio, por así decirlo. Sí. ¿Vale? Claro, lo que me hace dudar es el momento en el que hay gobiernos implicados, con investigaciones oficiales y demás. A mí lo que me llama la atención es que, quizás, es mi forma de verlo, ¿Sí? todas estas leyendas, todo esto, evitar que pasen por ciertas zonas, yo creo que igual depende también un poco de esos gobiernos que no quieren que se pase por ahí por algún motivo concreto. ¿El Área 51, por ejemplo? Por ejemplo. Igual tú tienes algo que no quieres que se descubra, entonces, ¿cómo hacerlo? Evitando que esa zona sea muy transitada. Sí. Si creas una leyenda sobre desapariciones, sobre, me da igual, monstruos marinos, claro, la gente, en el fondo, somos muy miedosos. Y puede que, para evitar, porque, como decimos aquí, no, yo no creo en los espíritus, ¿por qué no haces la ouija? Por si acaso. Pues Ya. ese por si acaso, ¿Por qué no desvelan ya que hay vida extraterrestre? porque igual no interesa decir eso. No estamos preparados. El ser humano no está preparado para esas cosas. La NASA cada vez está dejando más pistas. Pero, ¿tú te crees que estamos preparados para asumir esas cosas? Yo creo que no. El ser humano no está preparado. Nos No, tiraríamos de los pelos, yo creo, ¿eh? Cundiría el pánico. Totalmente. Me estoy deprimiendo, chicos. Mira, Qué poco conoce al ser humano. uno de los puntos en los que vamos a hablar hoy, que bueno, lo hemos dejado un poco apartado porque al final era seguir con estos temas, ¿vale? Es el lago Michigan, que además, bueno, ya lo podemos enlazar como que es uno de los grandes puntos donde los terraplanistas demuestran o dicen demostrar que existe la tierra plana, o que la Tierra es plana. El lago Michigan en Estados Unidos, uno de los grandes lagos, Chicago está a sus orillas, ¿vale? También tiene pues una serie de circunstancias, de vivencias, de experiencias muy relacionadas con estos temas, ¿vale? Pero ha sido noticia en los últimos días porque ha aparecido una bola de hielo en una de las salas de un águila. Pero es que esta bola de hielo tenía 20 centímetros de diámetro. Una bola bastante Y así de tamaño repente- considerable. Sí, pero es que las águilas creemos que son pequeñas y las águilas, pues oye, tienen un tamaño considerable. Pero bueno, vamos a dejar de lado los barcos. Ahora Roberto subirá la música porque vamos a hablar de lugares donde desaparecen personas. Te voy a contar un dicho, Cristina. Madre, si marido me dais, no me lo deis de la Musara, que allí siempre hay niebla y la tierra no me agrada. ¿Qué te parece? ¿Qué te transmite a ti la Musara? Pues, mal rollo, como se suele decir, ¿no? También hay una frase en catalán, que es un dicho, que es baixar de la Musara, bajar de la Musara, cuyo significado es el de ignorar aquello que todo el mundo sabe y que en su equivalente en español sería estar en las musarañas y su equivalente en valenciano sería estar a la Luna de Valencia. El caso es que, bueno, nos vamos a viajar hasta Cataluña en este momento porque allí encontramos la Musara. La Musara es un pueblo de gran belleza paisajística. Toda aquella zona, la verdad es que es absolutamente preciosa. Estamos hablando de la zona del interior de Tarragona. Y bueno, hablamos de que este pequeño pueblo pasó a pertenecer a la localidad de Vilaplana, localidad que no está deshabitada, ¿vale? Este pueblo, la Musara, fue abandonado en 1959. No sé si llegamos a hablar en Dimensión Misterio de Marmellar. Creo que en el programa que estuvimos hablando de lugares
malditos. Es que ese está guardado y no lo emitimos. Ese no. Ese se grabó pero no se publicó. Algún día lo publicaremos. Tenemos archivos ocultos que no queremos que escuchéis. Exactamente. Somos peor que el gobierno. Vale. El caso es que, bueno, toda aquella zona es una zona interior, una zona muy fría en invierno, una zona que podemos considerar inhóspita, es zona apartada de la capital, de Tarragona, también pues apartada de Barcelona. Y pues bueno, debido a una epidemia que atacó a las plantas, debido también a la posguerra, la gente fue abandonando aquella zona. Hablamos de Cornudilla, como pueblo que se abandonó, donde, bueno, es famoso, lamentablemente, tristemente, porque aparecieron en los años 90 los cadáveres de 2 chicas con muestras de satanismo. Pero esto no está relacionado realmente con la Musara, ¿vale? Como he dicho, la Musara fue abandonado en 1959, aunque sus primeras referencias pues datan de 1173. Y este pueblo, pues si lleva ahora mismo, en 59 y ahora son 60 años, lleva 60 años abandonado, pues imaginaos en qué estado estará. ¿Vale? Aquello está pues absolutamente en ruinas, sí que quedan algunos edificios, se puede decir, medio bien, o sea, los edificios están en pie. De hecho, pues bueno, se puede ver hoy en día 8 edificios en ruinas que pertenecían a la antigua iglesia y las casas que daban lugar a esta, ¿vale? Se puede visitar, se puede visitar, transitable. Sí, pero luego contaremos por qué no es recomendable, ¿vale? El edificio que mejor conservado se encuentra es la antigua iglesia de San Salvador. El campanario de esta iglesia data de 1859 y bueno, pues ahí se pueden ver todavía restos del primitivo edificio gótico sobre el que se construyó el templo. Vale. También, pues bueno, en su interior se encontraba una antigua imagen del siglo XVI que nos pone un poco del siglo XIV, que nos pone un poco en perspectiva de la antigüedad de este pueblo, de la Mare de Déu del Patrocini, que hoy en día se conserva en el Museo de Reus. ¿Vale? Ya hemos leído este dicho popular que no nos ha dejado así un buen cuerpo, ¿vale? Y vamos al inicio un poco de la mística, de la leyenda, del por qué es un lugar, llamémoslo maldito, un punto negro en el planeta Tierra, ¿vale? Antes de nada, sí que, bueno, tengo que recordar, que no os lo he dicho, ¿vale? Tengo que contaros que, al igual que pasó en Marmellar, ¿vale? Sí que hay muestras de rituales satánicos en el interior de la iglesia. Pero la Musara no es famosa por estos rituales, sino que es famosa porque se comenta que hay una piedra de gran tamaño que todo aquel que la sobrepasa va a parar a la Villa del Seis. Y la Villa del Seis no es más que un siniestro lugar que está en otra dimensión. ¿Por qué se dice esto? En la Musara se han registrado una serie de desapariciones, de eventos, llamémoslo así, ¿vale? A los que hoy en día no se les ha encontrado explicación. El primero que tenemos registrado nos habla de un alférez del campamento cercano de Castillejos. Este señor fue hasta la Musara con una amiga y tras regresar al campamento, pensando que se había ausentado unas 2 horas aproximadamente, resulta que en realidad se había ausentado más de 12. Este señor, pues tú imagínate, tú crees que te vas para 2 horas y resulta que te has ido para 12. ¿Qué cuerpo se te queda? Bueno, perdió la noción del tiempo. Sí, vale, está Quiero claro. decir, no nos recuerda que pasarán tantas horas. Es curioso. Es que de 2 a 12 ahí ya puedes perder la noción del tiempo por todo lo alto. Ya me contará esto a mí. Parece ser, según dicen, hemos hablado de la niebla, ¿vale?, que todo esto está relacionado con la niebla. Esta serie de desapariciones. Hay quien dice, y es por eso de la leyenda de la Musara, que esta niebla trae consigo alteraciones en el tiempo. Roberto, ¿tú qué opinas de esto? O sea, ¿tú crees realmente que puede haber, que te puedes ir pensando que te has ido 2 horas, que ahora falta la otra parte? Igual el hombre este dijo, no, yo salió 2 horas, y en realidad se iba con una amiga. Pues eso. ¿Tú qué opinas? Pues si me puedes
preguntar, por favor, la pregunta? Roberto, ¿por qué no estás atento al programa? Porque yo estoy atento al sonido. Tú tienes un morro que te lo pisa. Está controlando que no venga la niebla para hacernos viajar en el tiempo. En fin, me callo lo que iba a decir. Nada, te lo has perdido. El siguiente caso que tenemos, ¿vale? Antes de que Dime. continúes, es que la historia que has contado, esto de la niebla, a mí me traslada mucho a una película, un libro muy bueno de Stephen King. Ya un juego del que hablamos el otro día. Bueno, sí, no, pero no tiene nada que ver con Silent Hill. Sí, cuéntanos. No, es una película... A ver, me imagino que los oyentes la habrán visto. Sí que será La niebla. Es muy antigua. Sí, La niebla. Es muy antigua. No creo que desvele nada a nadie, pero La niebla, lo que parece ser la niebla, que trae monstruos, que trae todo el mal, parece ser que es un experimento militar. Igual. Estamos Sí, hablando podría de una ser. zona donde se estaban haciendo experimentos. Mira, uno de los temas que tocaremos algún día en Dimensión Misterio será la relación entre ovnis y los militares, ovnis en bases aéreas y demás. Estuvimos hablando no hace mucho del ovni de Manises y bueno, ya vimos la repercusión que tuvo, que es un caso que llegó hasta el Congreso de los Diputados. O sea, hablar de marcianitos, entre comillas, en el Congreso de los Diputados. Pero sí que hay mucho avistamiento, se ha registrado mucho avistamiento de naves no identificadas, de luces no identificadas encima de bases militares. También, pues bueno, hay un famoso vídeo de una serie de luces encima del, no me acuerdo si era el Capitolio o la Casa Blanca, creo que hablamos de los años 70 o algo así. Entonces, claro, puede haber una relación en todos estos temas. Puede que sean experimentos. Realmente, de lo que se hace a lo que sabemos, va un mundo. Pero bueno, pasamos en 1990 y, bueno, la fecha esta, perdona, no la sabemos. Y en 1995 tenemos otro caso, ¿vale? De un ingeniero alemán que trabajaba por la zona de la Musara y desapareció por completo durante 3 horas. Cuando volvió a aparecer, no recordaba absolutamente nada de lo que había sucedido. Aquí sí que se le puede encontrar una explicación más racional, ¿vale? No se habla en ningún momento de que hubiese un viaje a otra dimensión ni un error espacio-tiempo, ¿vale? Se puede deducir, la amnesia existe. También. Pero bueno, provocada por algo, quiero decirte, tú no estás en un lugar, de repente vuelves en ti, y, no sé, si tú eres consciente que estás en un sitio, no pierdes la memoria así como así, algo te tiene que suceder, o te puedes dar un golpe, pero no recordar 3 horas de tu vida, además de la ansiedad que te puede generar eso. Os cuento el caso más sorprendente relacionado con la Musara. Vale, vamos a hablar del 16 de octubre de 1991. Fíjate. No hace tanto tiempo, de lo que estamos contando, no hace tantos años. Pues hablamos de 27 años y medio aproximadamente, ¿vale? 4 amigos de aquella zona, de la zona de la Musara, salieron a recoger setas. Una práctica bastante habitual en otoño, es época de setas, y una afición muy extendida por aquí, por Valencia, realmente. Vale, estos amigos evidentemente conocían la zona donde iban a recoger setas. E iban charlando entre ellos. Iban en grupos de 2, eran 4, pues 2 grupos de 2. De repente, uno de ellos, Enrique Martínez Ortiz, dejó de hablar. ¿Por qué? Porque había desaparecido. Desapareció así. Desapareció. Los compañeros, los amigos lo buscaron, la Guardia Civil dio una batida ayudándose con perros y absolutamente nada. De hecho, mira, aquí tienes el cartel con la cara de este hombre, ¿sabes? ¿Qué se encontró? Pues encontró su cesta con una seta en un lugar llano muy próximo a esta piedra que hablamos, a la piedra de Villa del 6. Y el coche aparcado con sus cosas dentro. Había incluso una medicación que Enrique debía tomar. Siguieron buscando, hubo una serie de batidas y bueno, perdón, en una de estas ocasiones Jorge Roberto Boluda, que era uno de sus amigos, explica que se hallaban descansando en una de las casas abandonadas cuando, a eso de la medianoche, empezó a escuchar cascos de caballos que procedían de la iglesia. Eso, evidentemente, no sé si tiene los pelos de punta, pero aquello no tenía sentido. O sea, un pueblo abandonado, una iglesia abandonada y en ruinas, y se empiezan a escuchar cascos de caballos. Esta era la iglesia de San Isidro, que encima está sobre un precipicio, que dentro de buscando información, uno de los artículos que hemos leído dice, sí, en la Musara te puedes perder porque te puedes caer por ese precipicio y ya está.
¿sabes? Pero no creo que te caigas por el precipicio. Vamos, se ve, es un precipicio. ¿Quieres saber lo que vio este chico, este Jorge Roberto Boluda? Pues no sé si lo quiero saber, sinceramente. ¿Qué creéis que pudo ser, Roberto, Cristina? Ni idea. Pues me imagino Ni idea. que militares de la épocas antiguas. ¿Te atreves con algo, Roberto? No. Si oyes cascos de caballo, Pues lo que vio fue dos seres semitransparentes vestidos con túnicas, pero es que en el interior, Semitransparentes. semitransparentes, ¿sí? Vestidos con túnicas, pero en el interior había 4 o 5 más y vio cómo movían algunas piedras. Jorge les habló, porque pasaron muy cerca de él, pero ellos lo ignoraron por completo y de pronto dejó de verlos. Qué curioso, ¿no? Sí. La Musara, pues bueno, al final es otro de esos pueblos encantados que tenemos en España, como Chate y bueno, en Belchite también, ¿vale? En los que se habla de niebla, se habla de luces extrañas y evidentemente, pues bueno, todo esto al final tiene relación con avistamientos ovni, Sí. luces que aparecen en el pueblo y desaparecen. Hay zonas cerca de la Musara que también cuentan con anomalías magnéticas. E igual es algo muy sencillo de explicar, que yo no voy a ser capaz, ¿vale? Pero al final tenemos aquí una serie de hay teorías, pues lo que os digo, tema ovni, o puertas a otras dimensiones, que pretenden explicar, pero yo creo que realmente no consiguen hacerlo. Y el caso es que Enrique no apareció. y yo me pregunto, ¿qué setas eran las que estaban cogiendo? Igual viene ahí, ¿no? No, el asunto. No está hoy No, esta es para semana. quitarle un poco de... No está esta semana el tema para muchas risas, esto de las setas, Sí, bueno, ya. por lo que ha sucedido en Valencia. Pero la historia es inquietante. La verdad realmente. es que llamativa es. Y a mí se me han puesto los pelos de punta. Porque Yo claro, lo reconozco. Claro, tenemos 3 historias, ¿vale? Aquí en la Musara. Tenemos 3 historias aquí en la Musara. Tenemos la del hombre que desaparece 2 horas con su amiga, pero y luego son 12. Ujú. Eso pasarían bien. Tenemos la del ingeniero alemán, que luego aparece, pero su único problema es que ¿No recuerda? no recuerda absolutamente nada. Pero ya tenemos una desaparición indefinida. Ujú. No volvió a aparecer. No, volvió a aparecer y encima estamos hablando de que iba con sus amigos, iban en grupo, o sea, iban en pareja y de repente Y hay testigos. desapareció. Guardia Civil implicada y demás, y luego avistamientos de espectros. Interesante, ¿no? Para cerrar el programa, yo creo que Y esta bueno, noche los oyentes no van a dormir, nosotros no vamos a dormir. menos mal que no hemos hablado de visitantes nocturnos de dormitorio. Eso lo dejamos para la semana que viene, si quieres. Bueno, el tema de la semana que viene lo elegirá Roberto. Espero que esta semana os dé un poco para hacer los deberes y ver alguna serie así un poco de misterio, que diga yo, vamos a hablar de esto. Y no me Perdidos y no me es decís una que no. serie de misterio tal cual. Perdidos, yo creo que sí que es una serie de misterio. Lo que pasa es que hay un componente de aventura que es muy grande, pero es una serie de misterio. Bueno, Intentaremos ver la tele. Sí. Pero a ver, chicos, mira, este debate ya lo tuve en su día con qué es la cultura. ¿Vale? ¿Qué es el misterio? Yo creo que el misterio, y podemos buscar en un momento la explicación. El que- misterio te queda un minuto para... es un término muy abierto, el misterio. Sí, por supuesto, pero mira, Caben muchas cosas dentro de lo que es el misterio. según la Wikipedia, misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está o por pertenecer a algún arcano. Pero los misterios se pueden resolver, ¿no? Y se pueden utilizar... No siempre. Y se pueden utilizar Bueno. como explotación comercial. Interesante. O como hilo argumental de un programa de radio. También. Por ejemplo, y lo que podemos ir haciendo ya también, antes de que Roberto nos corte la cabeza, es despedir el programa. Chicos, ha sido un placer enorme contar con vosotros una noche más. Roberto, Dime. joder, no está pendiente de este chaval. Es que es impresionante. Buenas noches y feliz fin de semana. Muy buenas noches, Alex, Cristina. Cristina, feliz fin de semana. Igualmente, creo que no voy a ir hacia Tarragona, ¿eh? Pues es una zona muy bonita, se come muy bien. Te miran raro si pides un bocadillo o longanizas con patatas fritas, eso también te lo digo, vale, pero es una zona con pueblos abandonados muy bonitos, con una zona de interior y de montaña preciosa, y que a lo mejor algún día pues podríamos ir allí a hacer algún vídeo en directo.
eso será más adelante. Ahora, en este momento, lo que vamos a hacer es despedirnos y desearos muy buen fin de semana. Si te gustan los temas de terror y misterio, suscríbete a nuestro canal.